El objetivo de hablar sobre los paradigmas de la ciencia está relacionado con la necesidad de entender cómo los distintos paradigmas del pensamiento han orientado las diferentes maneras de entender e indagar la realidad del mundo en el que vivimos, influyendo así en las maneras que los seres humanos hemos tenido de investigar o generar conocimientos a lo largo de la historia. Un paradigma, visto de una manera muy sencilla, no es otra cosa más que la forma como concebimos el mundo, es decir, un paradigma es el conjunto de todas las creencias y conocimientos aceptados por la sociedad en general en un momento determinado de la historia. Los paradigmas tienen reglas y regulaciones que nos permiten establecer o definir fronteras al tiempo que determinan cómo debemos comportarnos dentro de esas fronteras. Dicho de otra manera, un paradigma nos controla, delimita nuestra forma de pensar. Es como si toda aquella percepción que estuviera fuera de esta realidad considerada como absoluta no fuera aceptada. Un cambio de paradigma requiere de un cambio de mentalidad de la época. Por eso, cada época histórica ha tenido su propio paradigma. En concreto, el paradigma es un esquema mental que se maneja como una verdad absoluta en el consciente colectivo y que simplemente creemos en él sin haberlo comprobado. Así pues, toda la realidad que percibimos está determinada por nuestros paradigmas. Ahora bien, para entender este nexo entre nuestra forma de pensar y concebir el mundo en el que vivimos y el conocimiento, es necesario tener una visión de cómo el conocer del hombre ha tenido cambios a lo largo del tiempo. Así, pensaríamos que en el inicio del conocimiento, el hombre, al ubicarse en su circunstancia y entablar contacto con la realidad, trata de entenderla. Sin embargo, incapaz de interpretar adecuadamente cada hecho, elabora conceptos primigenios que toman la característica de mito. En esta primera etapa llamada del pensamiento mítico, el hombre atribuye todo lo inexplicable a uno o varios seres presentes en la naturaleza, pero imperceptibles y por lo tanto ausentes del mundo tangible. Así crea las deidades, seres dotados de tal poder que aparte de explicar, manejar y sustentar cada acto o suceso cotidiano, adoptan indistintamente forma humana o divina y pueden aún confundirse entre ellos, tomando parte activa en eventos de la cotidianidad como la guerra, el comercio, el amor, la agricultura y otros muchos mitos. La mitología configura el inicio del desarrollo del conocimiento y vista con ojos actuales puede resultar acientífica, pero es imposible negar su influencia en el camino del hombre hacia el conocimiento. A partir de aquí, 4 son básicamente las orientaciones epistémicas del pensamiento en la cultura occidental: el paradigma teológico, el paradigma filosófico, el paradigma científico positivista y el paradigma pospositivista. El primero de estos paradigmas, el teológico, tiene a la religión como punto central, religión que nos habla acerca de la creación y del fin del mundo, así como de un orden cósmico establecido por Dios, que además es un Dios sabio que revela al hombre su sabiduría a través de las Sagradas Escrituras, documento que solo puede ser interpretado por sus representantes. Se transforman durante este periodo en la única y posible explicación de los hechos y fenómenos que rodean al hombre.
Con la creación de las universidades durante la Edad Media por obra de la Iglesia, esta estructura, que ya había asimilado a los filósofos griegos, se desarrollará hasta el punto de pensar que aún las mismas ciencias naturales no podían afirmar nada que contradijera lo escrito en la Biblia, ya que esta era palabra de Dios. La teología se transforma en la reina de todas las ciencias y por tanto en el principio rector del conocimiento y la lógica que debía seguirse para alcanzarlo. En esta etapa, la visión que se tiene del hombre es la de un ser privilegiado que participa de la filiación divina, y todos los hombres forman una comunidad unida por la fraternidad universal, ya que al todos ser hijos de Dios, todos somos hermanos, lo cual da origen a la ética del amor que caracteriza a la cultura cristiana. Durante los siglos del XIII al XIV y especialmente durante el Renacimiento, el referente lógico del pensamiento va pasando de la religión a la razón, de la teología a la filosofía y a la ciencia. El hombre comenzará a aceptar las ideas en la medida en que concuerden con su lógica y razonamiento, con sus argumentos de razón y no por tradición o por exigencias dogmáticas. El mejor ejemplo de esto lo tenemos en la Reforma Protestante, que echará por tierra buena cantidad de estos dogmas religiosos porque no concuerdan con su razón. Los hombres de estos siglos, animados por una profunda confianza en las facultades de la inteligencia humana para descubrir las leyes de la naturaleza, basados en la observación y la razón, van poniendo en duda poco a poco la mayoría de las creencias sostenidas hasta entonces. Durante el desarrollo de este paradigma, la religión pasa a ser un asunto de opción personal. La función que todavía puede señalar es la de consolar al hombre en medio de sus dificultades. Este paradigma tiene su núcleo central en la corriente filosófica llamada positivismo. La idea central de esta filosofía sostiene que fuera de nosotros existe una realidad totalmente hecha, acabada y plenamente externa y objetiva, y que nuestro aparato cognitivo es como una cámara fotográfica que copia pequeñas imágenes de esa realidad externa dentro de sí misma. De esta forma, ser objetivo es copiar exactamente esa realidad sin deformarla. Y la verdad consistirá en la fidelidad de nuestra imagen interior de la realidad que representa. Este paradigma también se puede llamar newtoniano-cartesiano, en virtud de que fueron Newton y Descartes los que le dan las bases física y filosófica respectivamente. Fue justamente Descartes quien estableció un dualismo entre la mente y la materia y condujo a la creencia de que el mundo material puede ser descrito objetivamente sin referencia alguna al sujeto observador. Este enfoque ha constituido el paradigma central de la ciencia durante casi 3 siglos, pero se radicalizó durante la segunda mitad del siglo XIX y XX. Si tuviéramos que sintetizar en pocos conceptos este modelo, señalaríamos que valora, privilegia y promueve la objetividad del conocimiento, el determinismo de los fenómenos, la experiencia sensible, la cuantificación aleatoria de las medidas, la lógica formal y la verificación empírica. Este paradigma ha constituido la sociedad occidental moderna. Consiste, entre otras cosas, en la visión del universo como si fuese un sistema mecánico, la visión del cuerpo humano como si fuese una máquina, la visión de la vida social como si tuviese que ser forzosamente una lucha competitiva por la existencia y la creencia en el progreso material ilimitado mediante el crecimiento económico y tecnológico. Este paradigma es la base del método científico. La orientación postpositivista comienza a gestarse hacia fines del siglo pasado, hacia la década de los años 50. Efectúa un rescate del sujeto del conocimiento y su importancia. Así,
La observación ejercida por el sujeto no es pura e inmaculada, sino que implica lo observado en un marco de referencia constituido por nuestros valores, intereses, actitudes y creencias, que al final es el que da sentido a lo que observamos. De esta forma, el observador no solo está aislado del fenómeno que estudia, sino que forma parte de él. Por lo tanto, el fenómeno lo afecta y él a su vez influencia al fenómeno que estudia. Con este breve repaso, podemos entender cómo desde una precaria e inicial abstracción, el hombre llega a enfocar el conocer como dependiente de su circunstancia y en cambio continuo, a tal punto que conceptos muy actuales, al romper paradigmas, pueden llegar a ser incongruentes con su mundo físico ya validado y generar nuevas formas de entender e interpretar la realidad en cuanto a formas de generar conocimiento.